Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad jurídica aquí en la casa de LP Pasión por el Derecho. Mi nombre es Anthony y el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante dado que conversaremos con el doctor Ronald Hanco Jokje, especialista en la materia penal, ha formado parte también de la plana docente durante mucho tiempo y el día de hoy, en razón de nuestro nuevo diplomado en prisión preventiva y litigio estratégico que también ya estamos a vísperas de iniciar, les recordamos que, bueno, vamos a realizar algunas interrogantes muy interesantes sobre este tema. Así que antes de iniciar con la entrevista, doctor, coméntenos cómo se encuentra. Hola Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes contigo, con todo el público, con todos los que nos siguen siempre por esta plataforma y bueno, presto además, dicho sea de paso, a poder colaborar con algunas respuestas que puedas realizar. Claro que sí, doctor. Mire, yo iniciaba con esa pregunta de cómo se encuentra, porque bien sabemos que los procesos penales, ya sean simples o complejos, son muy tediosos para las personas y hay aquellos que no son ciertamente los jueces o los fiscales, son más que nada los procesados o incluso los abogados de los procesados quien a veces cargan con ese sentir. Hay una bonita frase que justamente la presenta este libro, que es: la prisión preventiva puede verse como una pena sin juicio. La prisión preventiva regulada en su mayoría en el artículo 268 presenta ciertos requisitos que muchas veces no son respetados. Desde su visión, doctor, primero que nada, ¿qué es la prisión preventiva y cuál es la crítica o la posición que tiene respecto a esta figura cautelar? Bueno, la prisión preventiva es una medida de coerción personal. Esta respuesta, incluso muy obvia, tiene mucho sentido y mucha sustancia cuando tenemos que analizar determinados principios. Ujú. Por ejemplo, yo me encuentro mucho en la universidad con trabajos de estudiantes donde proponen temas como, por ejemplo, la vulneración de la presunción de inocencia en la prisión preventiva. Ujú. Y desde ya les digo a todos los que nos están siguiendo que ese título es absolutamente errado. Entonces, por eso es importante definir la prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? Es una medida de coerción mediante la cual se restringen derechos fundamentales. No es una pena anticipada, no es una condena anticipada. Su finalidad es la de restringir derechos fundamentales. La prisión preventiva concretamente lo que restringe es Ujú. el derecho fundamental a la libertad de las personas. ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad es la de controlar los riesgos procesales. Ya. Esto es, el riesgo de obstaculización, el riesgo de o las peligrosidades de obstrucción al desarrollo del proceso penal. Ujú. Doctor, ¿usted considera que se ha instrumentalizado la prisión preventiva por una cuestión de producción? Lo digo yo en razón de que, por ejemplo, formo parte de una institución pública y para tener una mayor cantidad de producción, notas de prensa, empiezo a lanzar por aquí, por allá, prisiones preventivas sin cumplir estrictamente los requisitos que se establecen en nuestro Código Procesal Penal. ¿Qué opina usted de esta posible afirmación? Bueno, sin duda alguna, no solamente la prisión preventiva, sino quizá la prisión preventiva como medida de coerción estrella, evidentemente ha sido objeto de instrumentalización política, sin duda. Pero en el derecho en general son muchas de las figuras las que corren esta suerte, pero evidentemente por el daño de afectación a la persona, por lo que significa la privación de la libertad de la persona, evidentemente pues su instrumentalización no solamente es mayor, sino pesa más en la sociedad. Pero claro, también es cierto que ha servido como una medida de intimidación para los investigados, para los procesados, porque a la par no olvidemos que vino fortalecido un proceso de colaboración eficaz. Ujú. Entonces, la conjunción de la prisión preventiva y la posible colaboración eficaz como salida a evitar este gran pesar, pues el éxito no solamente se irradiaba eventualmente en el proceso de ese procesado, sino también eventualmente en la posibilidad de traer más procesados, Claro. de, delatándolos bajo la forma de algún tipo de colaboración. Entonces, la prisión preventiva efectivamente en algún momento sirvió como la espada de Damocles para arrinconar a los procesados y que estos pues se vean sometidos a colaboraciones eficaces, pero obviamente con el riesgo de que venían más procesados para ser parte ya de prisiones preventivas. Claro que sí. Muy interesante similitud, doctor, porque lamentablemente, bueno, para suerte de algunos y desgracia de otros, nosotros ahora ya no estamos en un sistema inquisitivo, estamos en un sistema más garantista, adversarial, con ciertos tintes extranjeros, por así decirlo. Mire, hace mucho tiempo una fuerte crítica respecto a la publicación de las audiencias de prisión preventiva
en programas como Justicia TV, porque bien sabemos que hay derechos para las personas que están siendo procesadas, por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia, entre muchos otros, ¿no? Cuando una persona que se encuentra procesada por un delito y es sometido a una audiencia de prisión preventiva y dicha audiencia es presentada en la televisión, para el ojo público, para el ojo público, lamentablemente, eso puede generar una suerte de sesgo, puede llegar a darles la intuición, dar la impresión de que esta persona está siendo procesada y está siendo juzgada porque ha cometido un delito. ¿Cuál es su apreciación respecto a que se publiquen esas audiencias de prisión preventiva, doctor? Bueno, lo que sucede es que el principio de publicidad del proceso penal Ujú. finalmente es una garantía o una forma en la cual se puede o se debe ejercer control social. Claro. Antes de pandemia, bueno, sobre todo, evidentemente, años anteriores, ya Justicia TV, por ejemplo, por concretarlo, ya tenía una plataforma, ya teníamos las audiencias pasadas también por el canal de televisión, además ya de las redes que se venían implementando. Por ejemplo, cualquier persona, cualquier estudiante podía ir a una audiencia, podía asistir, podía ser parte justamente de observar, dicho sea de paso, aprender, formarse también. Entonces, el principio de publicidad tiene esa finalidad, la de control social. Ujú. Ahora bien, como en todo, y como todo lamentablemente, pues nuestro país se polariza. La publicidad lo hemos llevado a un extremo en el cual ahora mismo pues, los abogados utilizan las redes sociales para publicitar absolutamente todo. Claro. Pero ese principio de publicidad no es lo mismo que esa publicidad que se pueda realizar. Entonces, Ujú. ahí hay que empezar a parametrar una gran diferencia sustancial, porque tú decías en la pregunta, decías algo interesante, nuestro modelo con tintes o influencia de un sistema de otros países, de otras latitudes. Sí, pero lo que pasa es que acá pasa algo muy importante. Creo que el gran problema de la prisión preventiva en el escenario aplicativo ha sido porque no hemos terminado de comprender a qué sistema también pertenecemos. Ujú. Ojo, nosotros no hemos dejado de ser parte del sistema del civil law. Nuestro proceso penal no ha dejado de ser parte de ese sistema del civil law. No quiere Ujú. decir que nos mantenemos evidentemente en el sistema inquisitivo, pero tampoco somos un sistema acusatorio puro. No Exacto. solamente no lo somos, no lo vamos a hacer. Ujú. Dicho sea de paso, un pequeño paréntesis, quienes trabajan el tema de litigación oral, quienes se forman en países donde sí quieren apuntar a ser parte de un sistema acusatorio puro, pues hay que tener mucho cuidado cuando lo traemos a aplicar en nuestro país, porque nosotros, repito, no solamente no somos, no vamos a ser un sistema acusatorio puro. Desde la estructura de la teoría del delito, progresivamente esto se tiene que ir demostrando en las etapas del proceso penal. Bueno, he ahí la razón y una justificación de por qué nuestros procesos penales demoran años. No Claro. digo que está bien, sino es propio del sistema. Pero bueno, cerramos este paréntesis del sistema y respondo la pregunta. Entonces, bajo esa publicidad como principio y ya los fines publicitarios de algo, evidentemente el estigma social que soporta el procesado pues es altísimo. ¿Cuál es la diferencia, fríamente hablando, entre los años 90, donde se sacaba personas exhibidas con el traje a rayas, con un número en el pecho, versus procesos de prisiones preventivas, donde además se presentaban como estadísticas, donde 1 año, 2 años, 3 años después salían las personas en libertad, los procesos continuaban, pero mientras tanto el estigma social ya había quedado? Claro. Entonces, fríamente hablando, claro, hay obviamente muchas particularidades, seguramente en mi comparación de época del terrorismo y ahora, pero digamos, quitemos ese lado, simplemente en la publicidad de esa persona. ¿Cuál es la diferencia entre el estigma social? Al final de cuentas, creo que ninguna, porque el estigma social de esta persona, de este investigado, que recuperó su libertad después de 3 años, más su prolongación, 3 años más, 6 años privado de su libertad, y cuando sale, su proceso continúa. Ujú. Entonces, eso evidentemente pues necesitaba muchas correcciones y felizmente creo yo que estos 2 últimos años se le ha puesto un freno. Obviamente pues no hemos frenado en seco, no hemos llegado a un freno en cero, pero creo que progresivamente se ha ido modulando un poco las prisiones preventivas. Claro que sí, doctor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. Participo de una audiencia de prisión preventiva, se declara fundado el requerimiento, yo apelo a esta decisión y finalmente me quedo con un sinsabor, ¿no?
porque puede que se confirme la primera decisión. Los requisitos para la prisión preventiva que se encuentran contemplados en nuestro Código Procesal Penal nos dan a entender que hay ciertos arraigos que debe cumplir una persona para que ciertamente no se le emita una prisión preventiva. Hay quien dice que todos los requisitos de la prisión preventiva deben conjugar de manera conjunta para que de esta manera se pueda emitir dicho mandato. Doctor, coméntenos un poco respecto a los arraigos de la prisión preventiva y cómo se aplican en la realidad. Ok. A ver, qué bueno que me haces esa pregunta porque a mí me gusta trabajar el tema del peligro procesal Ujú, bajo la perspectiva del control de riesgos. A ver, un prolegómeno muy, muy, muy rápido. El compliance no es otra cosa que control de riesgos. ujú, El peligro procesal o digamos, todos estos riesgos de obstaculizar, riesgo de fugar, al final de cuentas son eso, son riesgos. Y son análisis que se hacen con prospección a futuro. Me explico. Cuando nosotros analizamos peligro procesal, hay dos formas de peligro procesal. Uno, el peligro procesal que ya se manifestó, es decir, el procesado fue citado, no concurrió, se le solicitó información, no presentó, es decir, hay un peligro procesal, por decirlo en términos sustantivos, consumado. ujú. Pero ahí no hay problema. El procesado fugado, el procesado que ya tiene una sentencia que evidentemente no va a ir a declarar porque el primer día que pise fiscal ya va a ser detenido, puesto a disposición, etc. Claro. Hay un peligro procesal manifiesto, consumado. Ahí no hay ningún problema, hay nada que discutir sobre un tema de peligro procesal. La discusión y los temas interesantes, y que lamentablemente muchos fiscales y abogados jóvenes, lo que pasa es que, claro, hoy por hoy salen muchos tratando de descubrir la fórmula, pero es que en realidad hace años ya teníamos la fórmula teórica. El problema es que como son nuevos fiscales, nuevos abogados, pareciera que las discusiones recién se estarían tratando sobre temas que ya se solucionaron tranquilamente en el Acuerdo Plenario 1-2019. Claro. ¿Pero a qué voy? Voy a que justamente el segundo escenario problemático es el peligro procesal con proyección a futuro. Ujú, Juanito Pérez ha venido a declarar, pero yo considero que hay fomus comissi delicti, una apariencia delictiva alta, pero creo que según las medidas de investigación todavía que tengo, los actos de investigación todavía que tengo, creo que no va a venir. Creo que claro. puede fugar. Creo que no está arraigado. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Creo que es una prospección a futuro. Es decir, todavía no hay un peligro consumado, no hay una fuga consumada, no Ujú, hay una obstaculización consumada. Es que lo que sucede que él era presidente de gobierno regional y también los coprocesados fueron el gerente general, el gerente de infraestructura. Entonces, como se quiera que son amigos de confianza, entonces creo que él puede influir sobre ellos, porque de por medio, además de las funciones, hubo una relación de amistad. ujú. Entonces, es una prospección a futuro. ¿Cómo materializo ello? Porque los riesgos procesales deben de ser concretos. Exacto. Siempre deben de ser concretos. Entonces, bajo esos dos fundamentos, control de riesgos, riesgo concreto, yo tengo que hacer una prospección a futuro. Es decir, tengo que traer elementos de convicción que esa presunción, porque evidentemente tiene que nacer con una presunción, con una probabilidad, y dicho sea de paso, tampoco estoy siendo errado con los términos, porque estamos hablando de una medida de coerción. Ujú, En la medida de coerción, lo que trabajamos son estándares de probabilidades, no estándares de más allá de toda duda razonable, no hablamos de estándares está probado que, ujú. hablamos de probabilidades, por eso es una medida de coerción. Por eso inicialmente decía, un trabajo de investigación de una tesis, la prisión preventiva vulnerando la presunción de inocencia, es absolutamente errado Claro. porque me estás hablando de una medida de coerción y me estás trayendo un principio propio del proceso penal. Ujú, Entonces, ya hemos mezclado dos cosas que nada tienen sentido. Claro, en la práctica, obviamente, la persona, como dijo el Tribunal Constitucional el año 2023, ¿es una pena de adelanto la prisión preventiva? Claro, pero materialmente. Técnicamente, teóricamente, repito, son dos cosas distintas. Por eso en el proceso penal trabajamos con pruebas. Por eso es que en las medidas de coerción trabajamos sobre elementos de convicción. ujú. Entonces, hay que controlar esos peligros. Y para controlar esos peligros tenemos que hacer esa prospección a futuro. Ok, tu presunción es que como tienen una relación de compadrazgo, podría influir. ¿Es una presunción válida? Sí, por supuesto. Pero concrétalo. Claro. ¿Cómo así? Ah, no, lo que sucede es que después de dejar el cargo,
hemos pedido el registro de llamadas y hemos verificado que estas personas siguen manteniendo comunicación. Ujú. Hemos visto que por fotos sociales, reuniones y demás, hemos visto que estos 2, 3 últimos meses aún mantienen contacto, tan es así que en las redes incluso aparecen fotos de estas personas. Ujú. Entonces, mi presunción empieza a materializarse, ya empiezo a tener un riesgo concreto y tan solo no digo, como es compadre, es que como él lo nombró, entonces tiene posibilidad de influir, sino he tenido que traer estos elementos de convicción adicionales para concretar justamente este peligro con prospección a futuro. Claro. Conclusión, estas personas mantienen comunicación, estas personas pueden coordinar algún tipo de argumento defensivo, entonces el proceso corre riesgo de no cumplir su finalidad, la averiguación de la verdad. Ujú. Como bien decíamos, un sábado pasado no se puede llegar a la verdad a cualquier precio, ¿no? Hay garantías procesales y garantías en todo tipo para todo tipo de personas para tutelar sus derechos. Y qué bonitas analogías hemos hecho, ¿no? Hemos hablado un poquito del compliance y cómo se manifiesta y cómo no tenemos nosotros un officer compliance en nuestra cabeza para no llegar a cometer ciertos errores y posteriormente ser sometidos a un proceso de prisión preventiva o bueno, a una medida cautelar de prisión preventiva. En razón de ello, doctor, también nos mencionaba que hay que distinguir un elemento de convicción de un medio de prueba. Bien sabemos que la prueba se genera propiamente en la tercera etapa del proceso penal, cuando estamos en una etapa de juzgamiento. Ahora, también hay aquellos que dicen que cuando nosotros estamos en una audiencia y estamos litigando, hay que litigar para dos personas. Hay que litigar para el cliente, para el público y hay que litigar para el juez. Cuando uno dice elemento de convicción, no suena tan bonito como cuando uno dice prueba, propiamente, ¿no? Al menos tu cliente, al menos los posibles y potenciales clientes que podrían llegar a ver esa audiencia en Justicia TV, no lo verían tan llamativo. Doctor, usted que ha sido amicus curiae, ha participado en varias audiencias judiciales, ¿cuál es su apreciación sobre la afirmación de que uno debe litigar tanto para el juez como debe litigar también para el público? No, yo creo que esas posiciones son erradas. Ujú. Son erradas porque, si bien es cierto, incluso desde la universidad nos dicen que las normas tienen que ser de fácil entendimiento y que de tal forma que no solamente el estudiante de derecho futuro abogado las entienda, sino también la sociedad. Es cierto, pero ese rigor normativo aplica no solamente para la sociedad en general en el sentido de que todos deben entenderlo, sino en el sentido de un rigor técnico de que en una audiencia se litiga frente a una persona, por lo menos así se considera formativamente, que conoce derecho. Ujú. Y quien finalmente va a tomar una decisión es el juez. Entonces, yo creo que se tiene que litigar técnicamente en un tribunal judicial con herramientas de derecho. No quiero decir que no me interesa por ser, digamos, un tanto coloquial y radical, además con la posición de lo que piense la sociedad o de lo que piense la gente. Lo que sucede es que estamos en un escenario técnico. Claro. Y en un escenario técnico, sí, es complicado a veces explicarle al procesado y decirle, sí, es que lo que sucede es que como tú nombraste a esta persona y cuando tú lo nombraste había cierto vínculo familiar, aunque sea un vínculo de padrinazgo simplemente, Ujú. al final de cuentas, familiar espiritual. Entonces, ese solo hecho ya genera sospechas y el procesado pues se rasga las vestiduras y dice, pero ¿cómo es posible por el solamente hecho de ser padrino o ser ahijado? ¿Acaso es pecado? ¿Eso es delito? Etcétera. Pero claro, es que lo que sucede es que eso hay que materializarlo obviamente el proceso penal. Si yo llevo esas mismas frases, y eso además, pues hay que seamos críticos, eso es lo que pasa muchas veces en las Ujú. audiencias, si llevamos ese tipo de argumentos, pues no tiene sentido. Es cosa distinta que, frente a un acto postulatorio de fiscalía, bueno, si fiscalía no está presentando su registro de llamadas, su registro de visitas, etcétera, pues bueno, yo lo puedo hacer. Y con eso de manera concreta puedo demostrarle que efectivamente estas personas ya no se comunican, que a partir de que salieron del cargo no hay una llamada entre estas personas. Y esto es muy sencillo, simplemente uno va al operador, lo solicita, etcétera. Entonces, creo que hay que ser muy crítico ahí. Yo no soy un abogado que, por ejemplo, comparte muchos aspectos en los que hay que publicitar absolutamente todo en las redes sociales. Creo que ahí más bien hay que cuidar un poco la privacidad del procesado Ujú. por su estigma social y demás. Pero bueno, lo que pasa es que hay que formarnos más.
antes de estar pensando, digamos, en las redes y todo, ¿no? Es importante, por supuesto, pero un libro bajo los brazos siempre tiene que estar de la mano para que las audiencias también sean técnicas. El gran problema de la prisión preventiva es no las normas. El gran problema somos los operadores. ¿Por qué, doctor? Porque, a ver, tengo N ejemplos para mencionar, pero me voy a remitir a uno muy concreto para llevarme incluso hasta el año 2013. A ver. Casación 626-2013, Guaura. ¿Qué nos dijo esta casación? Nos dijo que los presupuestos de la prisión preventiva era graves y fundados elementos de convicción, peligro procesal, duración de la medida y habla de la proporcionalidad. Entonces, los operadores desde entonces dijeron, tenemos que analizar proporcionalidad en las medidas de coerción. ¿Pero por qué? Porque la casación lo dijo. A ver, un momento, la casación no te tenía que decir. Aun cuando la casación no te hubiera dicho, ¿tenías que analizarlo? Claro que tenías que analizarlo, porque es una medida de coerción. Y por eso qué importante que iniciaras con la pregunta del concepto. ¿Qué es la prisión preventiva? Es una medida de coerción que restringe derechos fundamentales. Y aquello que restringe derechos fundamentales necesita un control de proporcionalidad. Entonces, la norma no lo tiene que decir expresamente, la casación no lo tiene que decir, y no porque lo dijo supuestamente, recién a partir de ahí lo analizamos. Craso error, y es un error eminentemente teórico. Si te das cuenta, es un sistema de conceptos simplemente. Si restringes derechos fundamentales, la proporcionalidad no solamente tienes que analizarla, es la medida o el principio más importante que tienes que analizar. Claro que Pero sí. bueno, veamos los autos de prisión preventiva. Lo que tenemos es 20 páginas, 30 páginas, media página para la proporcionalidad. Pero el fundamento más allá de cantidad está justamente en esto. Si restringimos derechos fundamentales, ¿quién controla la necesidad, la proporcionalidad, la urgencia? El principio de proporcionalidad. Por citar un ejemplo de los muchos que podríamos ir enumerando. Claro que sí, doctor. La idoneidad también de la medida cautelar. Así Cuando es. bien sabemos que se puede aplicar otra muy distinta, pero por un afán de invocar la prisión preventiva muchas veces se llama, ¿no? Y como bien decía esa pequeña mención de que a veces uno litiga más para el público, más para el cliente y menos para el juez. Habíamos mencionado que nuestro sistema procesal tiene ciertas características de otros sistemas, ¿no? No estamos ahorita ante un jurado quien va a vislumbrar y va finalmente a apoyar a la decisión final. Estamos ante un juez o en su defecto un colegiado, ya cuando estamos en etapa de juzgamiento, quien va a decidir sobre la libertad o la posible restricción de la libertad de una persona. Entonces, es muy importante diferenciar esos conceptos, doctor. Ahora, haciéndole honor al título, cuando nosotros hablamos de peligro procesal en una prisión preventiva, propiamente, ¿de qué hablamos, doctor? ¿Cuáles son los tipos de peligro procesal que pueden arribar en un caso delictivo? Bueno, son dos de manera clara, el peligro de obstaculización y el peligro de fuga. Pero como te decía hace un momento, yo prefiero llamarlos los riesgos. El riesgo de fuga, el riesgo de obstaculización. Porque desde el momento en el que yo hablo de un riesgo, pues el riesgo tengo que controlarlo. Ya. Y por si acaso, ¿quién controla el riesgo? No lo controla el fiscal. Quien controla el riesgo es el procesado. El compliance officer, por hacer la analogía de ese control de ese riesgo, es el abogado. Claro. Nos llamaron para ir a declarar, vayamos. Y si no puedes, justifiquemos. Y si viajaste, demostremos el pasaje. ¿Quién está controlando el riesgo? El abogado defensor. Claro que sí. ¿Cambiaste de domicilio? Comuniquemos. No hay ningún problema. No tiene que coincidir tu DNI con el domicilio que aparece en el RENIEC. Es lo ideal, es lo correcto, por supuesto. Pero por las razones que fuera esto no sucede, justifiquemos. ¿Quién está controlando el riesgo? Evidentemente el abogado se sobreentiende como preparado técnicamente para ello. Entonces los peligrosismos justamente son esos obstáculos que aparecen en el proceso penal. Claro que sí. La finalidad del proceso penal es la averiguación de la verdad. Ojo, no la condena, no la absolución, la averiguación de la verdad. Y en ese tránsito a esa finalidad, averiguación de la verdad, aparecen
peligros en el camino. El Ujú. peligro de que el procesado no esté arraigado al proceso, el peligro de que los testigos, medios de prueba, etcétera, no puedan ser parte del proceso, obstaculización. Entonces, como siempre estos riesgos, esto es, estos peligros son pasibles de que puedan aparecer, pues tengo que controlarlos. Entonces, para eso es que yo como abogado tendré que ir controlando todos estos pasos de mi cliente y el fiscal, por su parte, ante los riesgos de vulneración, ante la evidente manifestación de estos peligros, pues solicitar las medidas de coerción. Claro que sí, doctor. Muy interesante apreciación y también diferenciación de lo que es el objetivo del derecho penal propiamente a través de sus procesos. Y es muy importante también distinguir lo que es una verdad procesal de una verdad material. Lamentablemente no podemos viajar en el tiempo para ver lo que sucedió en ese momento, pero a través de los elementos de convicción o medios de prueba propiamente actuados en juicio, se puede acercar uno a una verdad más realista y más certera. Lamentablemente, doctor, nos quedan solamente 2 minutos y en razón de ello les recordamos a toda nuestra audiencia que esta entrevista sea en razón de nuestro nuevo diplomado en prisión preventiva y litigio estratégico. Y doctor, para cerrar esa entrevista quisiéramos hacer una interrogante que muchos estudiantes de derecho a día de hoy están haciéndose. Soy estudiante de Derecho, quiero especializarme en Derecho Procesal Penal y lo más que veo son prisión preventiva, prisión preventiva, prisión preventiva, a través de justamente esas audiencias publicitadas a través de las redes sociales, sin ánimo de caricaturizar esta medida de coerción tan relevante porque se está jugando con la libertad de una persona. ¿Qué consejo le daría usted, doctor, a aquellos estudiantes de Derecho que les gustaría especializarse en el Derecho Procesal Penal y sobre todo participar de audiencias en prisión preventiva? Bueno, a ver, yo soy muy crítico de esta frase que dice, aprendo más en una audiencia que en un salón de clases. Yo creo que esto es una mala idea que, dicho sea de paso, muchas veces se viene promoviendo. Primero tienes que aprender la teoría. Ujú. ¿Se imaginan ustedes al estudiante de medicina que vaya de frente al quirófano, agarre el bisturí y pretenda operar sin tener teoría? Claro. Entonces, es lo mismo. Primero aprendamos teoría. ¿Esto qué quiere decir? Primero aprendamos la teoría del proceso, la teoría de la prueba en el ámbito del derecho procesal penal y todo ello después lo aplicamos. Ujú. Entonces, si a la par lleva las audiencias viendo de videos, grabaciones, las audiencias reales, dicho sea de paso, pues entonces con la teoría a la mano voy a poder comprender. Entonces, mi consejo es básicamente eso, reflexionemos teoría del proceso, teoría de la impugnación, teoría de la prueba. Eso, por ejemplo, nos va a ayudar a diferenciar esta famosa confusión muy sencilla, dicho sea de paso, entre lo que son prueba y elementos de convicción. ¿Son lo mismo? Son lo mismo. Ujú. Son lo mismo, no nos compliquemos la vida. El problema es, ¿por qué le llamamos de manera distinta? Lo que pasa es que hay un proceso principal y hay una medida de coerción. Ujú. Y en las medidas de coerción trabajamos sobre elementos de convicción y en el proceso hablamos sobre prueba. Claro Pero que al sí. final de cuentas son lo mismo, claro que sí. Con finalidades distintas, claro que sí. Presunción de inocencia, probabilidades de responsabilidad. Claro. Así que esto básicamente, ¿dónde está? En los fundamentos, en la teoría, concretamente teoría de la prueba. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Lamentablemente el tiempo ha sido nuestro verdugo y ya tenemos que dar por culminada la entrevista de hoy. Les recordamos a todos los participantes que el doctor Ronald Hancock Yokye formará parte de nuestra plana docente en nuestro nuevo diplomado en prisión preventiva y litigio estratégico. En ese sentido, les agradecemos por todos haber estado presentes y, doctor, unas palabritas finales simplemente para cerrar. Ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias por su entrevista. Sí, muchas gracias, Anthony, a ti y siempre a LP por la invitación y bueno, gustoso. Seguramente habrá otra oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias con todos.